¿Alguna duda tienen? ¿Alguna pregunta que tengan acerca de todo lo que hemos visto o algo que ustedes vean en la Escritura? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿O explicamos bien o no se entendió nada, dicen algunos? O son muy inteligentes. Eso sí. Bueno, rápidamente, ¿recuerdan lo que vimos la clase pasada? ¿Qué vimos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos en la clase pasada? O por dedazo, dicen. A ver, compañera, ¿qué recuerdas? Pues estábamos viendo lo de la transgresión, ¿no? Veníamos viendo lo de la transgresión, que si Cristo, que si esto, ¿no? Y en la clase pasada, es que venía pensando ahorita que entré en lo que estaba viendo. No, cuidado, con calma, hay tiempo, no te presiones, con calma. No sé. Que está. Es que aquí lo tengo. ¿Alguien le puede ayudar? Tú, Max. A ver, te lo paso. Ok, vimos acerca del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y qué recuerdas de eso del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Qué recuerdas? Pues que estábamos todos dudosos, ¿no? Que si tenían conexión. O que alguno era mejor que otro. Ajá, también, pero no. Creo que los dos tienen lo mismo y lo vimos en la prédica también que. Qué bueno, Ajá, qué bueno. Sí. Es lo mismo, es decir, y lo decíamos porque hay muchos cristianos que yo he escuchado así literalmente a cristianos que dicen, no, leer Crónicas, primer libro y segundo de Crónicas, es pura genealogía, no, es que aburrido. Es que no hemos entendido que la Biblia es palabra de Dios y es lo mismo el Antiguo y el Nuevo. En sí el Nuevo es continuación del Antiguo. Está enlazado, Es ¿no? lo Yo mismo, creo que sí exacto. hablan de lo mismo también, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a conocer las dos cosas? Claro, tenemos que, y como vimos en Romanos, Corintios, en muchos libros, Pablo habla de algo y se apoya, da un apoyo en el Antiguo Testamento, hablando claramente de que lo que está diciendo lo está sacando o lo está revelando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que no hemos entendido. Aparentemente ya todo está revelado en el Nuevo Testamento, pero ¿algo les enseñó cuando vimos la palabra Shalom? No sé si todos estuvieron, pero cuando vimos, por ejemplo, el significado de Shalom, que es la palabra paz en el Antiguo Testamento, y todos lo traducen como paz, pero no es paz como nosotros lo entendemos, sino es el bienestar supremo del hombre. Jesús fue castigado, dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero ese no es la traducción más exacta. Ahí no se debió haber puesto el castigo de nuestra paz, se debió haber puesto el castigo de nuestro bienestar total o supremo fue sobre él. Pero son traducciones, es decir, es una traducción. ¿Alguien recuerda de alguna otra cosa que hayamos visto? ¿La qué? Ok, la sal y la luz fue un poquito antes. Se habló también, nos habló usted respecto al acto mismo del adulterio. Ok. De alguna manera lo estaba contemplado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesucristo dice, lo sabrán, está escrito, pero yo les digo que si de alguna otra manera lo ves de una manera que codices a la mujer de tu prójimo,
Entonces ya estás adulterando. Ya estás adulterando. Entonces nos explicó usted que por qué es esto, porque al final de cuentas Jesucristo, vamos a decir así, los parámetros de Jesucristo están a la altura de regresarnos al estado original de Adán y Eva, esto es donde no había pecado, donde había una comunión con Dios, donde dependíamos totalmente de Dios sin que hubiera la maldad en los corazones de los hombres. Y recuerdan que vimos un versículo en Proverbios donde dice, Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Y vimos por qué, eso lo dice en Proverbios 12, creo que 2, y en Proverbios 23, del 6 al 7, dice por qué. Dice, porque no codices el pan del avaro, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Eso es él. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Lo que yo pienso, a final de cuentas, lo voy a hacer. Lo que yo esté pensando, lo que yo esté permitiendo en mi cabeza, como dijimos, algunos predicadores han dicho, yo no puedo evitar que los pájaros sobrevuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Igual los pensamientos. Yo no puedo evitar que por mi mente crucen algunos pensamientos muy feos. Pero sí puedo evitar que eso se asiente en mi mente. Sí puedo evitar eso. Entonces, bueno, y bueno, algo más que vimos rápidamente, ¿podrías ponernos la diapositiva, la 8, por favor, de la presentación? Vimos también acerca del enojo y que cualquiera que permite en su corazón un enojo, y vimos niveles, un enojo que nada más me enojo con mi hermano y no le digo nada, pero eso ya merece juicio. Otro enojo que ya va más contra mi hermano y lo insulto, y eso ya merece estar ante el Tribunal Supremo. Y cuando yo ya lo maldigo, ¿eso a qué me puede hacer acreedor? Al mismo infierno. Lo vimos. Y después vimos este pasaje de Mateo 25, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Algo que aquí tenemos que acordarnos. Dios no va a aceptar nuestra ofrenda si yo estoy enojado con mi hermano. No me va a aceptar esa ofrenda. Yo puedo pensar que sí, puedo llorar y puedo levantar mis manos, Señor, te amo y todo, pero Dios no acepta esa ofrenda hasta que tú arreglas tu situación con tu hermano. Es importante. ¿Puedes ponernos la siguiente, por favor? A Chihuahua. Eso ya. Ok, dice acerca de lo mismo, la restauración con Dios no puede llevarse a cabo mientras no se restaure la relación del hombre con su prójimo. Tenemos que entenderlo. Si algo Dios le molesta es que yo con mi hermano o con mi esposa esté yo enojado, que haya una división. Si algo le molesta a Dios es que en el cuerpo de Cristo haya una división. Siempre le va a molestar a Dios. Si algo tiene que haber en el cuerpo de Cristo es unidad. Como le llamamos luego las familias muéganos. Así. Unidos. A Dios le molesta, le desagrada absolutamente la división en el cuerpo de Cristo. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Esto también debemos entenderlo. La reconciliación debe incluir confesión del pecado, verdadero arrepentimiento y rectificar las consecuencias si las hubiera. Muchas veces pensamos, y yo he escuchado a personas, por ejemplo, que adulteraron con alguien y embarazaron a la persona, a aquella mujer. Y se arrepienten y dicen, pero ya me arrepentí. ¿Pero a poco el bebé se borra por el arrepentimiento? Pues por amor de Dios.
lo borramos, ¿no? Tenemos que entenderlo, hay consecuencias. Si yo a alguien le pedí 1,000 pesos y después digo, ay, híjole, perdóname, no te he pagado. Pues sí, perdóname, pero te perdono, pero ¿y mis 1,000 pesos? Ahora, si te perdona también los 1,000 pesos, pues bueno, ya eso es otra cosa, pero tenemos que rectificar las consecuencias. Hay consecuencias, el pecado trae consecuencias, eso tenemos que entenderlo, no nada más pecamos así y ya. ¿Podrías poner la siguiente, por favor? Entonces, el principio, este es un principio que no se puede ser roto, es una ley. Nadie puede tener buenas relaciones con Dios teniendo problemas con sus hermanos. Nadie. Si podemos pensar, yo estoy enojado con mi hermano, estoy enojado y tengo problemas. Y yo puedo pensar que estoy bien con Dios porque llego y lo alabo y lo adoro. Y yo puedo creer que estoy bien, pero no estoy bien con Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Pedro cuando nos dice a los esposos, quién sabe por qué algo nos sabe el Señor, que tratemos a las mujeres como a vasos más frágiles, que las tratemos así? Y recuerdan que dice, para que sus oraciones no tengan que alguien estorbo. Si yo maltrato a mi esposa, si yo la ofendo y la agredo, y yo puedo pensar, ay, yo con Dios la llevo padrísimo, ay, no, con mi esposa es una bronca, ¿no? Pero con Dios yo me llevo súper bien. Dios no me escucha. Mi oración va a tener un estorbo. Eso lo tenemos que entender. Mi primer prójimo es mi esposa. Y yo soy su primer prójimo. Y nos tenemos que llevar de tal forma que nos amemos y nos llevemos bien. Imagínense, si con mi esposa no me pudiera yo llevar bien, pues está de la cachetada, ¿no? Y la verdad sí hemos tenido nuestros agarrones, ¿no? Pero nos arrepentimos, voy y le digo, pues esposita, tú sabes que te amo y tú lo sabes y bueno, arreglamos la situación. No es que tenga miedo, generalmente ella es la que me pide perdón, ¿verdad? Pero no es cierto. Amor, no es miedo, no es cierto. No es cierto, pero hay relaciones que a veces es complicadito y todo, pero bueno. Vimos también, puedes poner la siguiente, por favor, que tenemos que hacer la paz a tiempo. Hacer la paz a tiempo, porque dice Mateo 5, 25, 26, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dios nos está diciendo desde antes, arregla tus situaciones con tus hermanos. Arregla las situaciones. No lo dejes pasar. Hay mucha gente que tiene un problema y piensa que solito el problema se va a arreglar, evitándolo. Los problemas jamás se arreglan evitándolos. Los problemas se tienen que enfrentar y arreglarse. Si no pasa nada, el problema va a estar ahí y a veces hay problemas que no solamente se quedan ahí, crecen. Los problemas se agrandan. Los problemas se vuelven más grandes. Entonces es importante, les platicamos el testimonio de este pastor africano que murió, sí, por enojarse, por molestarse con su esposa. Bueno, no nada más fue una molestia, no fue, ya hubo ofensas, la esposa le cacheteó y toda la cosa, y entonces bueno, vimos la misericordia de Dios, pero es importante arreglar las situaciones a tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dice ahí, Jesús nos da un consejo práctico, soluciona tus problemas con los demás. Estamos a tiempo para hacerlo. Dice la Escritura que es mejor perro vivo que león muerto. Sí, muy león, pero ya se murió. Y el perro está vivo. La siguiente, por favor.
Bueno, dice ahí, puede ser una recomendación de orden práctico. Muchas veces las diferencias entre dos personas han ocasionado problemas entre dos familias por años o hasta generaciones. No sé si alguien conozca familias que están peleadas y sus hijos también se pelean con el tiempo. En fin, la siguiente, por favor. Ahora, esto es importante porque muchas veces esto elimina el orgullo. Tengamos o no razón, demos el primer paso para estar en paz con nuestros semejantes. Muchas veces dice, pero es que él tuvo la culpa. Pues sí, pero nada nos cuesta ir y decirle, bueno, quiero arreglar las cosas contigo. Ya si de plano no quiere, bueno, pues al menos uno lo intentó. La Escritura dice, en cuanto a ustedes, traten de estar en paz con todos los hombres. Pero ya si el otro no quiere, tampoco va uno a insistir, que hasta tal vez se provoque una molestia. La siguiente, por favor. Ahora, el no estar en paz con los demás tiene consecuencias posiblemente eternas. Dice, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias o al alguacil que te encerrarán en la cárcel. La siguiente, por favor. Vamos a ver dónde estamos ya. Bueno, vimos el deseo prohibido, que es lo que ya había alguien dicho. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo no necesito adulterar con alguien. Si yo miro a una persona, a una mujer en mi caso, codiciándola, yo ya adulteré con ella en mi corazón. Ahí es donde vimos lo de los pensamientos. ¿Cómo ya desde el Antiguo Testamento Dios condenaba eso? Dios condenará al hombre de malos pensamientos. No sé si sería sano volver a leer ese pasaje, porque hay pasajes que sí es Proverbios. Sí, 12:2, Proverbios 12:2, que les preguntábamos, ¿por qué razón aquí dice Proverbios 12:2? Proverbios 12:2, quien tenga el micro si puede leerlo, puede leer Proverbios 12:2. Alguien que tenga el micro si puede. Ahorita lo leo. Adelante, por favor. Aquí está. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Fíjense desde cuándo Dios está diciendo, el bueno alcanzará el favor de Dios, pero él condenará al hombre de malos pensamientos. Ya desde ahí Dios dice, o bueno, la Biblia está escrito que Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Pero ¿por qué si nada más son pensamientos? Porque se quedan en la mente. Por la respuesta que damos en el siguiente versículo, en Proverbios, en el mismo capítulo, bueno, en el mismo libro, Proverbios 23, 6 y 7. ¿Lo pueden leer, por favor? Proverbios 23, 6 y 7. Ahí está ya, si quien tenga el micro lo puede leer. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cualquiera es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La primera parte es lo esencial, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que yo pienso, yo soy. Lo que tú piensas, tú eres. Eso somos. ¿Qué pensamos? ¿Qué tenemos en nuestros pensamientos? Por eso decíamos, pueden pasar pensamientos muy feos, pero si yo los dejo asentarse aquí, ese es el problema. Voy a acabar haciendo eso. Lo que yo piense, voy a terminar haciendo eso, porque lo que pensamos, eso somos. Incluso en psicología, que mi esposa es psicóloga, ese es uno de los principios. Lo que el hombre piensa, eso es él. Por eso Dios condenará al hombre de malos pensamientos, porque cuando un hombre tiene malos pensamientos, no se quedan los pensamientos, acaba ejecutando esos malos pensamientos. Por eso va a ser condenado. Entonces, bueno, hay algunas cosas que sí es importante que se nos vayan quedando. ¿Puedes poner la siguiente, por favor?
Dice ahí, no se refiere al deseo natural, que forma parte del instinto de la naturaleza humana, sino del que mira con intención deliberadamente lujuriosa. ¿Cuántos han visto alguna foto de una mujer, su rostro, y dicen, es una mujer muy bonita? Lo reconocen. Eso es una cosa. Hay un deseo natural o una forma de decir, ay, esa mujer está muy bonita. Pero es una cosa decir eso y otra cosa permitir que en mi cabeza se empiecen a formar ya pensamientos de lujuria. O mujeres, ¿cuántas de ustedes han dicho al ver a un hombre, algún actor o algo así, ay, ese qué guapo está? Pero se queda ahí, ¿no, pastores? Pero pues sí, se queda allí, nada más. El problema es cuando, no digan nombres. Bueno, Luis Miguel ya pasó de moda, yo creo. ¿No? Ah, ¿no? ¿Todavía? Ah, bueno, todavía el Luis Miguel. Resucitó Luis Miguel con su serie y toda la cosa. Pero bueno, hasta ahí vimos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que se le puso como título la intervención quirúrgica, que son los siguientes versículos. En la siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, se le puso intervención quirúrgica, pero vamos a leerlo para poder entenderlo. Quien tenga el micro, alguien diferente, por favor, cada vez es bueno que participemos leyendo. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Dejó de tarea leer Isaías 54 todo el capítulo. ¿54? No, yo pregunto, es que yo apunté 54, pero Isaías no tiene 54. Bueno, sí, Isaías sí tiene más de 54 capítulos. De hecho, Isaías tiene, si no mal recuerdo, 61 capítulos. Ay, por aquí Isaías no tiene. Isaías no tiene más de 54. Del 53 es donde habla del Señor Jesús, bueno, de la profecía mesiánica. ¿En su Biblia, Isaías? Bueno, ahorita. Caray. Le robaron a su Biblia porque Isaías sí tiene más de 50 incluso más. Ajá. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, tiene más de 60 capítulos Isaías. Pero bueno, quien tenga el micro puede leer ese pasaje, por favor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense qué palabras. Fíjense nada más, por eso se le puso en la anterior la intervención quirúrgica. Pero fíjense qué palabras. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Claro. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues aquí sí, el bronco estaría feliz. De aquí soy. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. No sabe qué es bíblico el bronco. Sí, qué bíblico salió, ¿verdad? Fíjense qué expresión. Por esto es importante estudiar estos pasajes. Sí, para poder entenderlos, porque, a ver, ¿esto es literal o es simbólico? Simbólico, ¿no? Simbólico. ¿Por qué razón? Porque no podemos sacarnos un ojo. No, de poder sí podemos, pero nadie lo haría. Imagínense si esto fuera literal, todas las iglesias serían iglesias de mancos, tuertos o ciegos de plano. Pues sí. Pero entonces, ¿esto es literal
¿O es simbólico? ¿Pero por qué razón? Ok, es simbólico, pero ¿en qué me baso? ¿En qué me baso para decir que esto es simbólico? Porque pues digo, yo puedo decir que es literal, puedo decir que es simbólico, pero ¿en qué me baso? En que tengo que hacer a un lado los malos pensamientos, las acciones, todo lo que en dado momento creo que es en contra de la enseñanza de Jesucristo, tengo que echarlo fuera, porque me es mejor el que lo deje a que sigo con mis hábitos y llegue al infierno. Bueno, sí es necesario echar fuera todos esos pensamientos y esas situaciones. Pero, ¿por qué es simbólico? Esto es simbólico. Pero ¿por qué es simbólico? Se trata de una figura, de lo que se le llama una figura retórica o una figura literaria. Hay muchas figuras retóricas o figuras literarias. Esta es una figura literaria o retórica que se llama hipérbole. Hipérbole. Esta es una figura literaria que se llama hipérbole. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la hipérbole? ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración deliberada, a propósito. Le exageras a propósito para que la persona comprenda la importancia o la gravedad de lo que está hablando. Es una exageración intencional. Es una exageración intencional. Intencionadamente le exagero para que la gente entienda la urgencia, la necesidad, lo importante del asunto. Nosotros usamos hipérboles a veces sin saber su nombre, sin saber que se llama una hipérbole. ¿Alguien conoce una hipérbole o algo que ustedes recuerdan ahorita que se hace exageradamente como para que algo se entienda? Te he dicho 1000 veces que no. Eso es una hipérbole. Nunca haces nada. Cae, exactamente. Algo Te lo así. dije. Bueno, ¿qué otra cosa? Te lo dije que iba a pasar. Te lo he dicho 1,000,000 de veces, pero no lo entiendes. ¿Por qué lo decimos así? Para que vea que ¡ay, ya me tienes hasta el copete! Eso es una hipérbole. El Señor Jesús está diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está intencionalmente exagerando, usando esta figura retórica o literaria para que nosotros entendamos lo terrible que es que permitir que mi ojo derecho me haga ocasión de pecar o de caer, porque eso me puede llevar al infierno. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús, una exageración. Una exageración para que entendamos lo peligroso del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir al pecado? Ok, esa es una definición del pecado. Pero ¿por qué errar en el blanco? ¿Qué tiene que ver errar en el blanco? Porque está fuera de lo que nuestro comportamiento está en la voluntad y en los planes de Dios para nosotros. Estamos fallando en lo que es la esencia y el objetivo de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestra existencia. Bueno, para no tardarnos un poco más.
Pecado es la traducción de la palabra griega amartia o amartía le llaman. Esta palabra griega es la que está en bueno, no en el original, en los escritos griegos del Nuevo Testamento, y eso es traducido como pecado, amartía o pecado. Es que algunos le ponen amartía con acento y otros sin acento, pero bueno, amartía es pecado, eso es lo que se traduce, y amartía literalmente es lo que dijo el compañero. Esto significa, no es literal pecado, sino es errar en el blanco. Errar en el blanco. Es como cuando tú pones un blanco ahí, pones tu flecha, tomas tu arco, tu flecha, y está con sus circulitos, y le tiras. Está cerquita, cerquita. Le tiras y no le das pero ni a la esquina. Eso es, yerras el blanco. Te equivocas, no aciertas, haces lo incorrecto. Eso es lo que es el pecado como definición. Pero, hablando más genéricamente o generalmente, ¿qué es el pecado? ¿Qué podríamos decir que es el pecado? Hablando un poco más generalmente, ¿cómo podríamos decir qué es el pecado? Eso tiene que ver. Vamos a leer Primera de Juan 3:4. Primera epístola de Juan 3:4. Primera epístola de Juan 3:4 nos dice lo que la Biblia establece que es el pecado. También como definición, si alguien tiene ese pasaje, si lo puede leer, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado o que infringe la ley comete pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que dice ese versículo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es romper la ley de Dios. ¿Qué es lo que él establece? Establece un mandamiento. Si yo lo desobedezco, estoy rompiendo la ley de Dios, estoy desobedeciendo el mandamiento, estoy pecando. Pero, ¿cómo podríamos definir de otra manera más práctica el pecado? ¿Cómo podríamos definir al pecado de una manera más práctica? ¿Qué es el pecado? ¿De acuerdo? El pecado es todo aquello que no puede está destruir tu vida, matarte, destruirte. El pecado es lo que puede destruir tu vida, sí. Una duda, igual si los mandamientos, ya tenemos mandamientos, ¿no? Que son leyes de Dios, Sí. pero en la Biblia también existen otras leyes, aunque no estén en los mandamientos. ¿Como cuáles leyes? Por ejemplo, en los pasajes que vemos hay como reflexiones que puede ser también como una regla para Dios, aunque no esté en los mandamientos. Pero algún ejemplo. No comer carne en vigilia. De hecho, Jesucristo dijo que había hecho limpia todos los alimentos, y no hay problema con comer carne de puerco, no hay ningún problema. O sea que no precisamente los 10 mandamientos son las únicas leyes, sino que hay más en la Biblia. En la Biblia los judíos han determinado 613 mandamientos, no nada más los 10, 613, pero hay varios de esos mandamientos que ya no aplican, porque Jesucristo precisamente vino a cambiar muchas de esas cosas. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Lo que pasa es que esta última definición es muy impactante, en el sentido de que todo lo que nosotros llevamos a pecado es desobediencia a Dios, desobediencia a la ley de Dios.
Pero simple y sencillamente tenemos que entender que la ley de Dios no la estableció Él como para satisfacer su ego o su soberanía. La estableció porque es lo mejor para nosotros. Entonces, todo lo que desobedezca a la palabra de Dios, al final de cuentas, nos hace daño a nosotros. Nosotros casi, Dios es tan bueno, nos conviene obedecerle porque su palabra es perfecta. No debemos de verlo exclusivamente como la obediencia a las reglas que Dios estableció, sino por amor de Dios me conviene, por el amor que me tiene Dios, me conviene obedecer porque Él tiene la sabiduría total, lo que es bueno para mí. Sí, pero hay mucho más, pero la situación es, ¿qué es el pecado? A ver, ¿qué hombre en la Biblia fue el que más entendió con claridad lo terrible del pecado? David. Bueno, ya hay dos, a ver, David, Pablo, ¿quién más? ¿Qué hombre pudo entender con claridad lo horrible del pecado? Bueno, David porque se alocó con Betsy. Y bueno, ya se alocó ahí con la Betsy y ya. Job, Salomón, David, Pablo. ¿Hay alguien más? Hay alguien más y muy claro. Adán. ¿Quién dijo Adán? Adán. ¿Por qué Adán? Porque de cuenta antes y después del pecado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pecado? Es decir, ¿por qué Adán comprendió lo terrible de un pecado? ¿Por qué? Puse la presencia y la no presencia de Dios. Sí, pero ¿qué pasó? Perdió absolutamente. Sí, Adán estaba en el paraíso, en el Edén, estaba fantásticamente bien. Tenía todo Adán, todo. Una mujer bellísima, su esposa, Eva. Tenía el Edén para él solito, bueno, para ellos, sin pecado, todo fantástico, sin enfermedad, sin muerte, sin pobreza, sin nada. ¿Por cuántos pecados? Uno. Por uno. Ahora no le vayan a echar la culpa a las mujeres. Ay, fueron las chavas, ¿no? Conserva tus dientes. ¿Cómo? Claro, pero... claro, es decir, Adán tuvo su gran culpa, ¿no? Es decir, Eva también, pero los dos. Ahora el problema es un pecado que ocasionó, un pecado, mis amados hermanos. Un pecado. Muerte espiritual. ¿Qué otra cosa? Desnudez, vergüenza. Vergüenza, sí, desnudez, ya estaban. Bueno, pero Ni lo sabían, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, de hecho sí trabajaba desde antes, pero después le dijo, ahora la tierra con el sudor de tu frente te va a costar. ¿Qué otra cosa perdió? ¿O qué recibió por pecado? Muerte espiritual. Luego, perdió comunión con Dios. ¿Qué otra cosa? mortalidad también. Murió físicamente. Adán no estaba hecho para morir físicamente. Ahí empezó a morir físicamente. Todavía duró 960 años, algo así, pero murió físicamente. Ahí empezó a morir. Ahí su cuerpo, en el momento que Adán pecó, su cuerpo empezó a deteriorarse y a degradarse, a morir. Recibió pobreza, porque él tenía sobreabundancia en el huerto del Edén. ¿Qué pasa cuando peca? Lo es echado del huerto. Y entonces le iba a costar sacar el pan de la tierra y recibió enfermedad. ¿Por cuántos pecados? Uno. Por uno. Por un pecado. El pecado es lo más destructivo para el ser humano. Eso es lo que Jesús quería enfatizar allí cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar o de caer,
sácalo. Y es simbólico, es una hipérbole, pero es para que entendamos lo grave que es el pecado, lo terrible que es yo cometo un pecado. Ahora, bendito sea Dios, como dice Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ahí esto es una figura retórica para Jesús lo dice por favor, compréndanlo. El pecado puede destruir su vida. Es lo que puede destruir tu vida en el infierno. Puede llegar un asaltante, darte un balazo, matarte. Si tú estás bien con Dios, te vas con Él. Más pronto. El apóstol Pablo decía, pues, es mejor estar con Cristo. Pero un pecado te puede destruir para siempre. Es lo que está enfatizando allí el Señor Jesús. No es literal, pero lo está enfatizando para que tú entiendas que un pecado te puede echar al infierno, como el ejemplo que vimos del pastor. Un pecado puede destruir absolutamente tu vida para siempre. Por eso el Señor Jesús está haciendo esto. Vamos a ver, por favor, puedes poner la siguiente diapositiva. Ahora, Jesús plantea la necesidad de una intervención drástica. Todo lo que sea causa de pecado o seduzca para cometerlo, debe de ser eliminado completamente de la vida. La siguiente, por favor. ¿Qué vimos anteriormente? ¿Qué es lo que puede llevarte al pecado? No, si le sacan fotos, si quieren, regresamos a la anterior para. ¿Sí? ¿Puedes, por favor, la anterior para que darles oportunidad de tomarles una foto si la quieren tomar? Si quieren, pueden tomarle alguna foto si no la han tomado. Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora, lo que habíamos hablado ya desde antes, los pensamientos. Los pensamientos. Por experiencia sabemos que dice pensamientos e imágenes entran en nuestra mente sin que podamos impedirlo. No lo podemos impedir. Y que lo más difícil es cerrarles la puerta. Ok, llega un pensamiento muy negativo. Ya llegó a mi vida, ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer si ya de repente un mugroso pecado llegó a mi vida y ahí está? Declarar lo contrario que viene la palabra de Dios puede ser una buena. Bueno, vamos a leer 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda epístola a los Corintios, versículos 4 y 5. Segunda epístola a los Corintios, 4 y 5. ¿No dije 10? Segunda de Corintios 10, perdón. Sí. Capítulo 10, versículos 4 y 5. Si lo tienen por ahí, pueden leerlo. ¿4 y 5? Sí, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales y son poderosas. La palabra de Dios es poderosa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender cuando llega un pensamiento negativo a mi vida, a mi mente, tengo que llevarlo cautivo. No lo acepto y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, llega un pensamiento de lo que hemos estado viendo, de un deseo inadecuado hacia una persona. No, la Biblia dice que no. Si yo soy casado, yo amo a mi esposa y la voy a respetar y la voy a honrar. Aunque no la amé.
Ok. También en la palabra dice que hay que tener un dominio propio de nuestra mente, ¿no? Claro, pero eso de un dominio propio cuesta trabajo. Cuando uno lo pone en práctica y lo lleva en disciplina, yo me he dado cuenta Claro. que sí funciona. Por ejemplo, Pero hay personas que les es más fácil la disciplina y hay otras personas que tal vez por cultura han sido indisciplinados su vida. Hay otras personas que por cultura en su familia las han enseñado a ser disciplinadas y les es más fácil. Pero a los indisciplinados no les es tan fácil. Los hábitos, claro. Claro, hay que tener buenos hábitos. Hay que tener buenos hábitos, pero los hábitos no son fáciles. Se aprenden desde niños. Claro, claro. ¿Y quién enseña? Los padres, pero muchas veces los padres no tienen esa capacidad porque a ellos tampoco se los enseñaron. Tenemos que, si queremos verdaderamente ser cristianos al 100%, tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar. Tenemos que disciplinarnos y luchar, y si queremos realmente obedecer, porque si no, le vamos a dar rienda suelta. Es un pensamiento, no lo he hecho, porque no has tenido oportunidad. Yo, en lo que se refiere a los versículos anteriores, en alguna ocasión, aparte de lo que dijo Memo, yo llegué a escuchar en una explicación que cuando se habla de, por ejemplo, de tu ojo derecho o si tu mano derecha de esa ocasión, muchas veces la gente dice, es que yo soy iracundo, así nací y así me voy a morir. Mi papá era de ojo alegre, pues así somos en la familia. A veces como que nos apropiamos de situaciones, malos hábitos, de malos pensamientos y como que lo establecemos como una verdad para nuestra vida. Más te conviene, si eso es lo que tú consideras tuyo, lo cortes, a que eso te lleve al infierno. Ese es el problema que no queremos a veces aprender. El cristiano, si de algo tiene que tener, es capaz de aprender. Siempre, todo el tiempo estar aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo si queremos. Si no queremos aprender, pues no aprenderemos y nos quedaremos como ese que dice, no, pues yo así nací y así me moriré. Bueno, pues allá tú. Pero el verdadero cristiano puede aprender cada día de Cristo. amén, pero aparte cuando entra uno en la disciplina de la palabra de Dios, se cambia completamente toda esa cultura que tiene uno en la educación que nos dieron. Por eso muchas veces empieza a ser uno visto de una forma diferente. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, para algunos les es más fácil. Los seres humanos todos somos diferentes y tenemos lo que se le llama fortalezas y debilidades. Y hay unos, tal vez en tu caso una de tus fortalezas sea la disciplina y para ti te es más fácil. Hay otros que son indisciplinados desde chiquitos. A ellos les va a costar mucho más trabajo. Hay una cosa, a mí por ejemplo, bueno, ya tengo 57 años, durante mi lucha hasta llegar aquí, Sí. yo era muy indisciplinado, pero cuando empieza uno en la palabra, empieza uno a ver que tiene que haber un orden y respeto sobre Qué bueno. y sobre la palabra de lo que está leyendo. Y entonces empieza uno la disciplina. Cuando empiezan a llegar pensamientos pasados a uno a mi mente, por ejemplo, yo nomás repito, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, y se borra, o sea, como que se evapora, se evade. Y empieza uno a tener esa disciplina que yo siento que es el nombre de Cristo, ¿no? Bueno, yo así Bueno, no, veces qué bueno que tú puedes ser así disciplinado. Ojalá todos fueran disciplinados. bueno, es mi caso. No, y Yo está no digo bien. que es- No para nada, es decir, para nada estás mal, estás bien que tú como seas en cambiar ese sentido. costumbres, ¿no? Costumbres que vieron a dónde me llevó y ya no quiero. Pues quiero cambiar esas costumbres para llegar a algo nuevo. Pues sí. ¿Cómo puedo? Entra mucho, por ejemplo, lo que decían lo de los odres, ¿no? No puedo poner en un odre viejo un vino nuevo. Entonces tengo que cambiar el odre que tengo para un odre nuevo y meter cosas nuevas. Entonces yo empiezo, cuando yo vengo aquí, todo eso como que me lo llevo y lo empiezo a Qué bueno. aplicar. Porque es práctica, ¿no? O praxis, digamos, ¿no? Ya no es práctica, sino ya es praxis, más profundo. Pero yo por ejemplo, me he dado cuenta que eso es llévatelo y
y empieza. Eso es importante para todos los que estamos aquí. Todo esto que veamos no es para conocimiento nada más. Las cosas que se quedan a nivel de nada más conocimiento envanecen. La Biblia lo dice, el conocimiento envanece. Entonces, ¿para qué adquirimos conocimiento si me va a envanecer? La Biblia así dice, el conocimiento envanece. ¿Cuándo el conocimiento envanece? Cuando no lo aplicamos. Cuando no lo aplicamos. Cuando no se ve la actitud que lleva la palabra a las obras. Es lo que yo ayer veía. Sin obras, o sea, yo a veces, si la fe no lleva obras, siento que no es una fe. Tiene que llevar No, obras. lo dice Santiago, está muerta. Entonces, Sí, de es sencillo. eso, ¿no? Si no lleva las obras, si nomás lleva el conocimiento, porque yo me he dado cuenta, de nada me sirve a mí aprenderme la Biblia del Génesis al Apocalipsis, si no llevo nada a cabo, siquiera en mi persona, digamos. Qué bueno. Ok, así debe de ser. Es decir, tenemos que aplicar lo que vayamos viendo. Ahora, hay que ser, tratar de ser objetivos. No vamos a poder aplicar todo. Pero hay que empezar. ¿Qué es lo que más te complica en la vida de lo que estamos viendo? Hay que empezar a aplicar eso. Hay que empezar a vivirlo. Porque si no, no tiene caso. No tiene caso. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos o con la escritura a sacar estas cosas de nuestra vida? Por ejemplo, eso de que si tu ojo te hace caer, sácalo. Bueno, concentrándonos en buenas obras, sirviendo a Dios. De alguna forma, en algo hay que servir a Dios. Hay muchas áreas en las iglesias, en las congregaciones, hay muchas áreas en las que podemos servir en muchas cosas. Pusimos ahí esa cita de Romanos 12, del 6 a 8, porque ahí habla de las formas como podemos servir a Dios. Y el segundo punto, como ahí dice, llenando nuestra mente de pensamientos de bien. ¿Puede alguien leer Filipenses 4:8 y alguien más Colosenses 3:16? Filipenses 4:8 y Colosenses 3:16. Si no lo van a poner ahí, pero Filipenses 4:8, 4:18, perdón. Sí, 4:8. 4:8. Esto me lo pone. Quien tenga el micro lo puede leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, En esto debemos pensar, es decir, tenemos que disciplinarnos, como ya dijo el compañero, como lo hemos dicho, pensar en lo bueno. Viene algo malo, lo llevo cautivo. ¿Qué dice la Escritura? Pienso en lo bueno, pienso en lo bueno. Y es una disciplina. Y la otra, el otro pasaje que es Colosenses. Okay, adelante, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Sí leen la Escritura en su casa? ¿La leen diario? ¿Todos? De verdad, ese es algo que tenemos que entender. Está muy bien venir a las reuniones, está muy bien venir a esta clase, está muy bien el martes o el domingo. Leer la palabra es cuestión de vida o de muerte, leer la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Cómo vamos a morar en abundancia la palabra de Cristo? No leyéndola. Es imposible, imposible. La única forma en que la palabra de Cristo va a morar en abundancia en mí y en ustedes va a ser leyéndola, escudriñando la palabra. Aparte de los pensamientos que hablan que son dardos de fuego, aparte de los pensamientos
pecaminosos, que son dardos de fuego que lanza el enemigo, que es lo que pasó cuando Satanás le cita la Biblia a Jesucristo, y Jesucristo con la palabra de Dios le contesta. Si nosotros leemos la Biblia, cuando los pensamientos negativos vengan, si citamos, si conocemos la palabra de Dios y la establecemos y la declaramos inclusive en voz alta, el enemigo dice que nos sujetemos a Dios y el enemigo huirá de nosotros, porque estamos hablando no nuestra verdad, la verdad verdadera. Sí, la verdad que es Cristo, su palabra. Bueno, hay un video, no sé si lo tengas, ¿podrías pasar el video, por favor? Gracias. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abofetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2 millas. Da a aquel que te pida, y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo? Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Qué final, ¿no? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a empezar a ver el tema del matrimonio. De si se puede o no se puede alguien divorciar. Es un tema sobre el que se ha escrito mucho. Ahora sí es en la siguiente, en la presentación, en la otra. Si nos puedes poner la primera, por favor. Es un tema que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho,
el cristiano se puede divorciar, no se puede divorciar, se debe divorciar, depende por qué. Bueno, hay libros que algunos dicen sí, ¿no? Y dan sus argumentos, hay otros que no. Entonces, es un tema realmente importante. Hablando el vínculo del matrimonio. Actualmente ya algunas muchachas ya no se quieren casar. Ya en la actualidad, muchachas que no son cristianas ya no se quieren casar. Se juntan, pero dicen, no, ya no. No funciona y córtalas y se acabó. Tú por tu lado y yo por el mío. Y no quieren a veces ya tampoco tener hijos. Bueno, es un tema que es importante que lo podamos entender con claridad. En la siguiente diapositiva están los pasajes de los que estaba hablando también en el video. Mateo 5, 31, 32. ¿Alguien lo puede leer, por favor? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjense nada más cómo está. Fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele una carta de divorcio. Las cartas de divorcio eran sencillas. Esta es mi carta de divorcio de mí para ti. Con esto queda terminado nuestra relación. Tú te puedes ir a buscar otro hombre y yo me voy a buscar otra chava. O ya la tenía. Es que era un hombre prevenido. Ya la tenía desde antes para no buscar. Perdón, un comentario si se Sí. puede, ¿sí? Sí. Es algo medio irrisorio. Se dice que los padres de antes Ajá. tenían de 8 a 9 hijos. Hoy los hijos tienen de 8 a 9 padres. Bueno, pues no está muy gracioso eso, pero bueno. Sí, lamentablemente. Lamentablemente yo he conocido a muchachas que tienen un hijo de uno, otro hijo de otro hijo de otro, ya tienen 3 hijos diferentes de cada hombre, lamentablemente. Pero bueno, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Sí, yo no puedo divorciarme de mi esposa, ni quiero. Yo amo a mi esposa y bueno, lo he dicho muchas veces a ella, se lo digo. Y la amo, yo amo a mi esposa. Dios no permitió que tuviéramos hijos, por alguna razón no tuvimos hijos, lo intentamos mucho. Y algunas veces algunas personas decían, bueno, como que el hombre cuando no tiene hijos con una mujer, pues me busca otra, ¿no? Yo a ella se lo dije un día, le dije, yo me casé contigo porque te amo. Yo me casé contigo por ello. No, ahora no, por no tener el hijo, pues ya no. Yo sigo amando a mi esposa, aunque no hayamos tenido un hijo, y la amo. Y estoy feliz con ella, ¿no? Pero dice aquí, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Es válido divorciarse o no? Es decir, ¿Dios lo aprueba el divorcio o no? Pero traten de acordarse en algo que diga la Escritura. Es decir, sí o no, pero ¿qué dice la Escritura? Porque bueno, pues sí podemos decir, no, pues claro que sí. ¿Perdón? Se la pidieron a Moisés, pero porque le estaban exigiendo, lo estaban presionando, ¿no? Para que les fuera válido el divorcio. Ok, algunos le dijeron al Señor Jesús, sí, no, si nada más por causa de fornicación, pues no me caso, dice, entonces no conviene casarse. Y le dijeron, ¿por qué Moisés
sí le permitió darles carta de divorcio. ¿Recuerdan qué le respondió Jesús? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Y volvemos a lo mismo. Cuando Jesús hace este aparentemente cambio, oyeron que fue dicho, pero ahora yo les digo, en sí lo que Dios quería desde el principio lo que Dios quería eran las reglas que Dios estaba diciendo o que Jesús estaba diciendo. Hagan de cuenta, este es el principio. Pero ¿qué pasó en el principio? Pues que empezaron a pecar. Entonces, por el pecado, ya cuando salieron de Egipto, estas reglas que Dios decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, oíste que ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no resistas al que es malo, antes ofrécele la otra mejilla. Todo eso, estas reglas todas eran desde el principio, pero por el pecado se fue. Dios empezó a ceder. Por la dureza del corazón de ellos, aquí ya cuando salen de Egipto, no sé si sea la palabra más exacta, Dios rebaja sus normas para que no se perdieran. Por eso, Dios sabía que si Él ponía este mandamiento desde ese momento, todos lo iban a quebrantar. Entonces, con todo el dolor de su corazón, rebaja un poco la norma y permite que por la dureza de su corazón den la carta de divorcio. Pero Jesús llega aquí y regresa todo para acá. Se acabó, ya no. Ahora se tiene que hacer como era en el principio, el amor. Entonces, bueno, por la dureza de su corazón, ¿es válido entonces divorciarse o no es válido divorciarse? Miren, en aquellos tiempos había dos escuelas importantes, dos escuelas rabínicas o judías. Una se llamaba Shammai y la otra se llamaba Hillel. Había dos escuelas que se contraponían. Una de ellas, por ejemplo, para la escuela Shammai, la única causa legítima de divorcio era el adulterio. Esta escuela, que entendía mejor la escritura, decía, la única manera en que un judío se puede divorciar es por adulterio. Pero la escuela Hillel le llamaban más liberal. La escuela Hillel decía, no, bueno, no es para tanto. Si ya tu esposa no te queda muy bien, puedes votarla. Por ejemplo, si tu esposa habla mal de sus suegros, o sea, de tus papás, mándala a volar. Si tu esposa anda con la cabeza descubierta, puedes divorciarte de ella. Si tu esposa le echa más sal de lo que debe a la sopa, así era, ¿eh? ¿Algún marido le ha tocado que su esposita le ha salado su comida? ¿A propósito, pastor, o sin querer? ¿Eh? Bueno, también puede ser. Puede ser. Pero esta escuela decía que te podías divorciar por lo que fuera. Y la otra no. Nada más por adulterio o fornicación. Eso es lo que ellos decían. ¿Qué dice Dios? El chiste es que veamos qué dice Dios.
porque Él es nuestro ejemplo. Vamos a leer Malaquías 2, 15 y 16. Vamos a ver qué dice Dios. Malaquías 2, 15 y 16. Fíjense, por esto estableció Dios el matrimonio, por esta razón, lo que ahí dice. ¿Lo No, pueden? Ajá, adelante, por favor. no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de Antes de vuestra pasar a la otra, fíjense lo que juventud. dice después. ¿Y por qué uno? ¿Por qué? Porque Dios buscaba una descendencia para Dios. Él buscaba para Él mismo una descendencia limpia. Por eso Dios siempre ha pedido la fidelidad o la lealtad en el matrimonio, porque espera que de una pareja leal y fiel nazcan hijos limpios, una descendencia limpia para Él mismo. Ahora sí el siguiente versículo. Adelante, ¿quién estaba leyendo? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que le aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Fíjense lo que dice. Él aborrece el repudio o el divorcio. Dios aborrece el repudio. Si yo me llegara a divorciar de mi esposa, Dios lo aborrecería eso. Dios aborrece el repudio, el divorcio, porque eso, el repudio, cubre de iniquidad todo tu vestido. Por eso dice Dios: guárdense en sus espíritus y no sean desleales. Dios aborrece el repudio. Dios aborrece de una manera profunda el adulterio, el repudio, el divorcio. ¿Cuántos de ustedes perdonarían un adulterio? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, lo han perdonado, pero han buscado regresar a una buena relación, porque a veces eso queda en nosotros, algo muy feo allá, y queda un resentimiento que hay que quitar, porque si no, ese resentimiento te va a estar afectando en tu corazón. ¿Lo han perdonado así? Porque lo tienen que perdonar así. Hombres, ¿cuántos perdonarían un adulterio? ¿Lo han perdonado o lo perdonarían? Se dice fácil, pero quién sabe a la mera hora, ¿no? Bueno, pues sí tiene que ver la historia de vida. Me refiero a veces, dice la palabra, dad de gracia de lo que recibiste de gracia, ¿no? Sí. Entonces, por eso hablo de casos particulares, en el sentido de que, pues si uno comete errores muy graves y ha sido perdonado por Dios, principalmente, y por nuestra esposa, lo menos que uno puede hacer es exactamente lo mismo. Ok. ¿Hay cristianos que se han divorciado? Sí, muchos. ¿Cómo cuántos? Muchos. Son de los que más se divorcian según las estadísticas. Muchos cristianos se divorcian cuando no se deberían divorciar. Desde el principio Dios dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, algo que tenemos que entender: ser como Dios. Vamos a leer Jeremías 3, versículo 1.
para que ustedes vean lo que Dios ha hecho por amor. Para que ustedes puedan ver qué es lo que Dios ha hecho por amor. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, se juntará a otro hombre, volverá a ella más. No será tal tierra del todo armancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Fíjense lo que aquí está diciendo Dios. Esto era un dicho que tenían en Israel. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se junta a otro hombre, es decir, adultera, porque la dejó, pero no ha habido un rompimiento adecuado ni verdadero. Dice, yéndose esta de él, se junta a otro hombre, hace una pregunta. ¿Volverá a ella más aquel que la dejó? Es decir, ese que dejó y esa mujer que se fue con otro y adulteró, dice, ¿este volverá con ella? ¿No será del todo amancillada? Es decir, diciendo, ya no va a regresar, porque esa mujer o ese acto la amancilló, la manchó totalmente. Y fíjense lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. Tú pues has fornicado con muchos amigos. Y fíjense lo que le dice, mas vuélvete a mí. Eso que hace Dios es lo que tendríamos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Yo conozco a varias parejas, a varios matrimonios que se han divorciado, cristianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no somos capaces? Lamentablemente, todavía tenemos dureza en nuestro corazón. Todavía hay muchas cosas en nuestro corazón que están muy duras, que deberíamos cambiar y deberíamos hacer lo correcto, y lo correcto es perdonar. Porque si Dios nos perdonó a nosotros todo lo que hicimos, nosotros deberíamos también perdonar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué tantos cristianos? Yo no he leído esa encuesta que dice, ¿no? Esa estadística de que los cristianos se divorcian más que los que no son cristianos. Que confiable. Bueno, habría que checar, pero pues qué tristeza. Que mejor los cristianos se divorcian más que los que no son cristianos. Perdón, Sí. ahorita a lo que hace la referencia Max, yo entiendo, y mi pregunta sería, se dice que ya hay muchos divorcios de cristianos. Mi pregunta sería, ¿serán cristianos? Porque si de veras son cristianos no lo harían, por todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Esa podría ser una buena pregunta para ellos. Claro, entonces, yo creo que no, más bien son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y hace rato cuando preguntaste que si uno como varón iba a perdonar el adulterio, ¿sí? Por la enseñanza que tenemos, aun cuando no se haya pasado o no hayamos pasado por ese caso, estamos obligados ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo a hacerlo. Pues, pero no lo hacemos muchas veces. Lamentablemente no lo hacemos. Vamos a seguir con la presentación para ver algunos puntos que están sobre esto. ¿Podrías? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, vamos a ver la siguiente. Dice aquí, en la época del Señor Jesús, el matrimonio y el hogar estaban al borde de la desintegración. No, esto no es nuevo. Se dice que en los tiempos del Señor Jesús, ya muchas mujeres no querían casarse. Tal vez no al grado de estos tiempos, pero muchas mujeres no querían casarse porque la mujer decía no podía divorciarse de su marido por ningún motivo. La mujer, aunque el hombre la maltratara, la mujer no tenía posibilidad
de divorciarse en aquel tiempo por ningún motivo, pero el hombre podía divorciarse de su esposa prácticamente por cualquier cosa. Ya era algo terrible. La siguiente diapositiva, por favor. En Deuteronomio 24:1 establece esto: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, fíjese el mandamiento como estaba, por eso Jesús lo cambió. Por estas cosas que Dios permitió por la dureza del corazón de los judíos en ese momento, por eso Jesucristo llegó y lo cambió, porque fíjense cómo dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Por esta razón, la escuela Shammai entendía el punto que está subrayado ahí, alguna cosa indecente. La escuela Shammai la entendía como adulterio nada más. Pero, ¿qué es una cosa indecente? Pues es algo un poco general, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es indecencia? Pues hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la indecencia. La escuela Hillel es lo que decía. No, es que es indecente. Si te puso mucha sal en tu sopa, ya es un indecente. Puedes divorciarte de ella y estrenar una esposa nueva. Ese era el problema. La interpretación. ¿Recuerdan que hablamos de la interpretación en cuanto al sábado? Esto era parecido. Cada quien interpretaba la escritura a su conveniencia y así lo establecía. Entonces, por eso Jesús vino a cambiar eso, porque ¿qué es lo que más Dios ama? La familia. ¿Tienes una familia? Dios ama tu familia. Y Dios ama que las familias estén unidas y estén bien, como vimos en Malaquías, porque de esas familias unidas Dios busca una descendencia, una familia para Dios. Eso es lo que busca Dios, una familia para Él, de familias que se aman y que son capaces de perdonarse y continuar adelante sin ser desleales. Eso es lo que busca Dios. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? El punto crucial, como estamos diciendo, de la ley está en la interpretación de alguna cosa indecente. Es algo de lo que ya hablamos. La escuela Shammai, de tendencia estricta, y la escuela Hillel, que era muy liberal, lo que le llaman a veces de mente abierta, ¿no? De mente demasiado abierta. Sí, que para ella cualquier cosa. La siguiente diapositiva, por favor. Para la escuela Shammai, la única causa legítima era la única, el adulterio. Para la escuela Hillel, alguna cosa indecente podía ser literalmente cualquier cosa. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese ya es el otro punto. Ahora, lo único que dejemos bien claro: Dios nunca ha querido que se divorcie. Sí se divorcian, sí hay divorcio, pero Dios jamás ha querido el divorcio para sus hijos, para los cristianos. Dios jamás ha querido el divorcio. Y sí, hay muchos cristianos que se divorcian, pero Dios jamás lo ha querido. Ahora, ¿Dios perdona el divorcio? Okay. ¿Qué hay cuando hay violencia dentro del matrimonio? Pablo lo escribe. Cuando hay violencia en el matrimonio, le dice: la mujer no está sujeta a esclavitud, puede separarse. Esto es no volver a ser otra familia. No, te separas sin divorciarte, te separas
y esperas si cambio o no, pero es que ese es, por eso principalmente los jóvenes, las jovencitas tienen que buscar a Dios. ¿Con quién me caso, Dios? Busca pedirle a Dios guianza para con quién casarse, porque luego se casan con cada sapo y lo quieren convertir en príncipe. No, por amor de Dios, de verdad, pídanle a Dios. ¿Con quién me caso? Yo les digo algo, no, con mi esposa nos pasaron dos cosas muy sencillas, pero sabemos con eso que era de Dios. Se las platico rápido. Fueron cosas muy sencillas. Yo cuando conocí a mi esposa, como yo les dije, mi esposa es 8 años y medio menor que yo. Entonces yo la verdad la vi y dije, ¡ay, Dios santo! La verdad, yo la vi, de verdad dije, ¡qué hermosa! Pero yo la veía muy joven. Para mí yo tenía 25 años ya cumplidos, ella tenía 18 o apenas iba a cumplir 18. Entonces yo dije, no, está muy chica. Pero después mis amigos y sus amigos un día, no, ¿qué crees? Que sí le gustas a Mildred. Y yo, a mí se me iluminaron mis ojitos, dije, ¿a poco? Bueno, el chiste es que empezamos a hacer amistad, pero no conocen a su mamá. No, inseparables, de verdad, iban a la congre inseparables. Entonces un día dije, híjole, Señor, ¿qué hago? Pero de verdad yo ya estaba medio cansado, es decir, en el sentido de querer hablar con ella solita. Y un día así le dije a Dios, Señor, si este domingo me dejas solito con Mildred, porque siempre está ahí su mamá, caray, llévatela de paseo, no sé. Parecía guardaespaldas. Yo le dije, Señor, si me dejas este domingo solito con Mildred, yo le pido que sea mi novia. Bueno, yo le dije al Señor así. El siguiente domingo estábamos, en la congre habían hecho un partido de voleibol y toda la cosa, y estaba mi suegra, mi esposita, que en ese tiempo pues, era mi amiga, y yo. Y estábamos viendo el partido y cuando de repente volteo, Dios se llevó a mi suegra, quién sabe a dónde. Gloria a Dios. Y ese día le hablé a ella para que fuera mi novia. Lo que yo no sabía es que ella, 15 días, bueno, menos de 15 días antes, le había pedido a Dios. Bueno, ¿cómo le dijiste? Lo que yo no sabía es que ella le había dicho a Dios, Señor, si es de Dios, si no se declara, bueno, ¿cómo dijiste? Bueno, yo le dije a Dios que si en 15 días no se me declaraba, pues ya valía, ya me olvidaba de eso y ya otra cosa mariposa. Entonces, ese domingo se cumplían exactamente los 15 días. Fueron dos cosas aparentemente sencillas, pero que nos confirmaron. Y después yo orando, un día Dios así literalmente me dijo, Mildred es tu esposa. Éramos novios todavía. De verdad es vital pedirle guianza a Dios y al Espíritu de Dios con quién me voy a casar. ¿Con quién me voy a casar? Sí. ¿Le pasas el micro, hermosa? Sí. ¿Qué pasa en el dado caso de que no están casados? No estoy yo casada con él. Okay. Y después de un tiempo me separo. Él no se quiere casar y nos separamos. Okay. Después me vuelvo cristiana. Okay. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en realidad. Además, yo no era cristiana, pero en este caso sí puedo decir que había un algo que me decía que no. Y yo insistí. Bueno, no había una unión legal entre tú y esa persona. Entonces, y más si tú dices que sentías que no, pues ya mejor adiós. Sí, ahora la Escritura dice que Dios perdona o Dios pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Los tiempos de ignorancia de Él
y su conocimiento y sus mandamientos, Él los pasa por alto y podemos decirle, pues Dios, perdóname por eso que hice antes de conocerte, y Dios te perdona. Como dice 2 de Corintios, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora, en el caso que él fuera un buen hombre, se convirtiera, bueno, se volviera cristiano y tú lo quisieras y él te quisiera y realmente quisieran hacer una relación formal y correcta, adelante, pero si no, pues como decía mi esposita, a otra cosa, mariposa. Me ha ayudado mucho. Sí, no hay ningún problema. Volvíamos a lo mismo, ya acabó, nada más lo último. ¿Dios perdona el adulterio o no? Sí. Sí perdonó a su pueblo. ¿Eh? Sí lo perdona. Lo acaba de decir Jeremías y Oseas. Bueno, un versículo que tal vez ustedes ya lo han leído. Jesús dijo, todo pecado le será perdonado a los hijos de los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí es perdonable, pero no se debe de hacer. No se debe de hacer. Sí, sí. Conozco un caso que, por Sí. ejemplo, esta pareja, esta amistad, él cometió adulterio y son cristianos, pero dejaron de, bueno, eran cristianos, dejaron de ser, y ella se vuelve otra vez a seguir, a estar en su congregación. Ella le perdona el adulterio y le dice que no quiere el divorcio, pero él le dice, no, sí, porque yo no estoy limpio. ¿Qué se tiene que hacer? Y le exige el divorcio y se divorcia. Bueno, ¿Qué sucede? el problema con él, como dijo un compañero, habría que ver si realmente es cristiano. Ahora, si realmente es cristiano, dice, no estoy limpio, es que no ha entendido que Jesús lo puede limpiar. O que Jesús lo puede perdonar. Si él verdaderamente se ha arrepentido de lo que hizo. Si él se arrepintió realmente de lo que hizo, Dios lo perdona. Pero otra cosa, ¿cuántos saben que no es nada más a veces que Dios me perdone, sino es perdonarme yo mismo? ¿Cuántos, no sé, pero cuántos les ha pasado que les cuesta trabajo perdonarse a ustedes mismos por algo que han hecho? Cuando le fallas a Dios, a veces dices, ¿por qué le fallé? ¿Y por qué le fallé? Y Él ya te perdonó, Dios nos perdona. Si nuestro arrepentimiento es verdadero, mira, así literalmente Dios te perdona, así, porque te ama. Pero a veces nosotros mismos no nos perdonamos fácilmente. Entonces, Él necesita perdonarse si verdaderamente es cristiano, necesita perdonarse y si ya se arrepintió o se arrepiente verdaderamente, Dios lo perdona. Ahora, con todo respeto, pues qué medio sonso, ¿no? Bendita esposa, si su esposa lo perdona y quiere continuar con él, tiene una excelente esposa, por amor de Dios, que lo aproveche. Pero bueno, eso ya es algo muy personal de él. Si él quiere realmente buscar a Dios y arrepentirse y volver, puede volver a ser una hermosa familia. Claro, si él quiere y está dispuesto a hacer, claro que tiene que trabajar mucho. Entonces, el divorcio en este caso, si él lo exige, aunque ella lo haya perdonado, ¿él queda en pecado? No, bueno, sí está pecando por a fuerza querer divorciarse, algo que Dios no quiere. Habría que ver si es verdaderamente cristiano. Ahora, si él se divorcia a fuerza, está pecando contra Dios. Habría que ver si se arrepiente de eso o no. Yo creo que, la verdad, le hace falta un poco de sesos para entender que tiene una mujer que lo quiere perdonar y ahora él no quiere. Bueno, creo que es un gran error de parte de él, el querer exigir a fuerza el divorcio cuando lo están perdonando. Pero bueno, sí. 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 Y pues él era cristiano, pero éramos solamente amigos.
Bueno, resulta que hace 3 años empezamos a hablar por Facebook, nos volvimos a encontrar y me dice que se va a divorciar. Yo ya estoy divorciada desde hace 14 años. Entonces empezamos una relación por mensajes, después empezó a ver, él vive en Estados Unidos y yo vivo aquí. Lo que me atraía de él era eso, que me platicaba cosas de la Biblia y de Dios, ¿no? Y yo pues estaba como en el lado católico, pero no, más bien creyente porque no iba. Entonces, sí. pues cuando hablaba con él, eso era lo que a mí me atraía de él, que me contaba y yo aprendía cosas, aunque fuera por teléfono, por mensajes. Bueno, el chiste es que se vino a México el año pasado y habíamos quedado en un compromiso de casarnos y empezar, él ya estaba divorciado, yo ya estaba divorciada, y empezar pues todo bien, ¿no? O sea, yo darle buen ejemplo a mis hijos, él pues sus hijos ya están grandes y ya están casados. Pero pues ahorita él está estuvo aquí en México, pero no se adaptó, no encontró trabajo y se tuvo que regresar. Y yo pues me enojé, ¿no? Porque decía que había un compromiso y él lo rompió por la parte económica. Entonces ahorita él me dice que todo se lo dejara a Dios. Y yo de ahí empecé a venir hace como mes y medio aquí, no había ido a ninguna otra iglesia. Sí. Y pues Dios me puso por algo aquí, ¿no? Para que yo aprendiera, Claro que porque al sí. final él siempre me decía que todo era personal, ¿no? Que cada quien tenía su comunión con Dios personal, ¿no? Que él no importaba si orara por mí y quisiera cosas buenas, si yo no las hacía por mí misma primero. Entonces ahorita él me dice que todo se lo va a dejar a Dios y yo le digo que él debe comprometerse, que va a ser él, ¿no? O sea, que el irse no va a solucionar nada y sí es bueno dejárselo a Dios, pero también tomar acciones por uno mismo. Claro, Y entonces yo estoy en eso, si regreso con él o mejor me quedo aquí a seguir y espero que pase el tiempo y que Dios me diga a mí qué debo de hacer. Yo te recomiendo que sigas aquí. Yo creo que cuando un hombre hace eso, realmente no es un compromiso serio. El compromiso serio se ve. Y otra cosa, habría que ver por qué se divorció de su esposa. Estadísticamente, quien se divorcia una vez, se divorcia otra vez. Estadísticamente. Y otra cosa, habría que ver si él, como dijo el compañero, si es verdaderamente cristiano, porque un verdadero cristiano tiene temor de Dios. Y muchas veces lo que te impide hacer algo es el temor de Dios. Yo lo que te recomiendo es, sigue aquí, sigue buscando a Dios, sigue buscando a Dios a ti y Dios te va a guiar. Pero la verdad yo dudo que esta persona sea para ti. Bueno, ese es hasta ahorita lo que yo puedo decirte por lo que tú me dices, pero siento que una persona cuando verdaderamente quiere establecer un compromiso, y no sé los que están casados aquí o los que se casan, cuando verdaderamente amas a una mujer, lo haces, te comprometes. De hecho, él estudió allá para pastor y estudió 3 años, estuvo en todo eso. Yo decía, bueno, pues es una persona muy preparada que me va a enseñar, ¿no? Pero la situación en Estados Unidos, yo le decía, es que no es lo mismo estar en México que en Estados Unidos, ¿no? Y sí intentó, pero pues lamentablemente los trabajos no se le hacían a su nivel, ¿no? Y bueno, pues a ver qué pasa. Pues sí, yo te recomiendo que sigas aquí. Pero bueno, yo sé que este es un tema, hay muchos casos, pero en sí lo que Dios nunca ha querido el divorcio, nunca lo ha querido. Bueno, hasta aquí le dejamos, que Dios les bendiga.